その通りだ。En el video anterior expliqué cómo fue que se desarrolló el duelo a muerte entre la reina del filo Eris Greyrat y su antiguo maestro, el ex dios del filo Galfarion, duelo el cual fue la convergencia y culminación de una serie de eventos que, sumado a la intervención de Richard, dieron lugar a una confrontación memorable. Pero ¿qué hay de las otras batallas que se estaban desatando en paralelo? Pues antes de continuar, les recuerdo que tengo otro canal dedicado a explicar y analizar otras historias, llamado Caballero Brando. Sin más, comencemos. Lejos de la quietud del bosque que ahora para siempre albergaría los calcinados huesos de Galfarion, tumba de roble de uno de los esgrimistas más poderosos de los últimos tiempos, se estaba luchando otra pelea. El dios ogro Malta, enloquecido por su sed de batalla, destrozaba suelo y árboles con los que su cuerpo entraba en contacto, desatando una destrucción descontrolada. Pero Rudius y Sandor tenían las manos llenas con el tercer dios del norte, Alexander Dyvak, razón por la cual el mago estuvo agradecido de que Sanova y Toga desviaran la atención de esa gigantesca masa de músculos carmesí. Él sabía que ellos dos estarían bien, pero en sus propias palabras no podía darse el lujo de preocuparse por alguien más en ese momento o moriría. Porque frente a Rudius Greyrat se encontraba de pie el séptimo poder mundial, alguien que había escalado y entrado dentro del ranking de los 7 grandes poderes mundiales. Para más, Inri, Rudius carecía de armadura alguna. La Mark I era inaccesible ahora y la versión mejorada de la Mark II había sido destrozada en la emboscada en el puente. Alexander exclamó unas palabras, pero Rudius sabía de la reputación del estilo del dios del norte. Se había enfrentado a un emperador del norte en el pasado, a Auber Corvette, entre otros. Ningún truco estaba fuera del alcance para asegurar la victoria, como por ejemplo distraer al oponente con una conversación y atacar de la nada. Por esta razón, Rudius conjuró un monumental pantano entre el joven dios del norte y ellos dos. Inmediatamente después conjuró un cañón de piedra de rango emperador hacia la cara de su oponente sin mediar palabra alguna, pero Alexander simplemente lo deflectó como si fuera un mero perdigón. O eso parecía haber sucedido, pero Rudius podía jurar que en realidad su cañón de piedra se desvió en el espacio que rodeaba a Alexander, un fenómeno que jamás había apreciado en aquel mundo. Conozco las habilidades de la espada del dragón, Rey. Aún así, no deja de asombrarme. Lo que ocurrió a continuación fue una absoluta falta de respeto hacia Rudius, a quien Alexander pidió que esperara hasta que él dijera lo que tenía para decir. Entiendo que te encuentres enojado, te cortaron los brazos y te arrojaron al fondo del barranco, pero espera, tras decir lo que tengo para decir, puedes venir a mí. Incluso un debilucho como tú es capaz de aguardar mientras 2 grandes guerreros charlan. No. Rudius, por un momento, sintió el impulso de la ira, pero no se enojó. Él sabía que no podía subestimar a un poder mundial como Alexander, y durante toda su vida había oído una y otra vez cuán increíble y poderoso él era, por lo que hasta se sentía refrescante escuchar a alguien decir que era un debilucho. Sandor, o mejor dicho, Alex Dyvak, el segundo dios del norte,
norte dio un paso al frente. Cuando Hitogami y Rudius se encontraron tras caer al fondo del barranco, el maligno dios vio en la mente del mago. Sabía que Sandor era en realidad Alex, que bajo la armadura se encontraba el padre de Alexander, por lo cual este demandó que se dejara de juegos. Alex se quitó el casco y observó a su hijo al otro lado del pantano. Entonces le dijo que se había dedicado a servir a su majestad Ariel y entrenar nuevos discípulos, lo cual enojó mucho a Alexander, quien creía que su padre había abandonado el estilo del dios del norte. «Creí que habías muerto, mentiroso. Ni siquiera usas una espada», le reclamó su hijo, quien llevaba largo tiempo sin verlo o saber nada de él. El báculo de Alex no lucía especial. Rudius podía jurar que era simplemente una barra de hierro sin ningún poder mágico en su interior. Es solo que creo que luchar con este báculo tan ordinario conseguirá hacerme más fuerte. Esas fueron las palabras del segundo dios del norte para su hijo. Añadió luego que él conocía la espada del dragón rey mejor que nadie, ya que la había empleado por cientos de años. Su leyenda heroica había sido forjada blandiéndola, pero ese era el problema. La espada más fuerte del mundo era demasiado fuerte. Nada podía meterse en tu camino. ¿Era eso una expresión de su fuerza o la espada era tanto un héroe como él mismo? Alex dejó detrás su espada, su leyenda, incluso su identidad, y a su hijo Alexander le legó todo aquello, incluso el rol de dios del norte, como un héroe, un ícono cuyos zapatos eran demasiado grandes. Todo lo que había hecho Alex desde entonces era esparcir las enseñanzas del primer dios del norte, quien, recordemos, es el difunto esposo del rey demonio Atoferatofe Daivak y viejo gran amigo del rey dragón acorazado Perugius Dola. A estas alturas era innegable que Rudius Greyrat se encontraba firmemente enhebrado en el entramado de la historia y las viejas leyendas. Él mismo estaba siendo testigo de la historia ahora, pero a ojos de Alexander, el que su padre esparciera el estilo del dios del norte por el mundo era una de las razones por las cuales existían patanes que empleaban triquiñuelas para pelear como Auber Corvette o Vuita. Dicho estilo había sido tergiversado en un chiste, pensaba, pero Alex, desde su perspectiva, consideraba que ese era tan solo uno de los caminos legítimos señalados por el primer dios del norte. El primer dios del norte empuñaba una espada, pero enseñó que no era necesario depender solo de una espada. Con este báculo puedo sentir cómo me vuelvo más y más fuerte, cómo voy revelando una nueva capa de mi ser, dijo Alex, pero su hijo no lo entendía. Era demasiado joven y testarudo. Su visión de las cosas era inflexible. Nuevamente señaló que la razón por la cual estaba allí era para derrotar al dios dragón y convertirse en segundo poder mundial, además de exterminar a los Superts de la faz de la tierra, regresando al legado del dios del norte a una posición digna, librándose de toda vergüenza, acabando con su propio padre si era necesario. Pero los Superts no son esas criaturas malignas de las que hemos oído. Lo has visto con tus propios ojos, dijo Alex. No importa, lo que importa es que el mundo entero las ve como criaturas malignas, y si los mato a todos, entonces seré una leyenda, un héroe recordado por la eternidad, replicó Alexander. Su padre insistió en que eso no era algo que un héroe haría, pero Alexander lo tenía claro. No podía dejar que las restricciones morales le impidieran el paso si quería tener oportunidad alguna de superar el legado tan alto del héroe Alex, su padre. Lo siento mucho, maestro Rudius. Creí que sería capaz de disuadir a mi tonto hijo, pero parece que resultó más idiota de lo que pensé, exclamó nuevamente Alex. Sí, tal parece que lo es. Alexander es un esclavo de la palabra héroe, o mejor dicho, solo quiere volverse famoso.
La suerte estaba echada. Ambos harían que Alexander dejara a un lado esas ambiciones estúpidas. Así, Alex, a quien Rudius continuó llamando Sandor, se bajó el yelmo y aprontó su báculo de hierro. Rudius se colocó detrás con ambas manos extendidas con la intención de brindarle apoyo desde la retaguardia. ¿Piensas que puedes derrotarme con ese palo y ese mago novato a tu lado? ¡Estás muerto!, gritó Alexander, y la batalla entre leyendas finalmente comenzó. Alexander se lanzó a toda velocidad contra Alex, a quien continuaré llamando Sandor yo también, trazando un corte vertical desde el hombro hasta la cintura, el cual Sandor desvió en un increíble parry. Su báculo continuó desviando los ataques de su hijo en un magistral espectáculo de habilidad y destreza, pero Alexander era capaz de recuperarse casi de inmediato cada vez que su espada era desviada, como si su ataque nunca se detuviera, redirigiendo su espada de nuevo con la fuerza de un remolino. Sandor intentó hacerle caer golpeando sus pies, pero Alexander saltó sobre su cabeza como un Jedi y cobró gran impulso, ni bien la suela de sus botas tocaron el suelo, retomando el ataque con tremenda velocidad. La esgrima del joven podría traducirse como una danza ingrávida que desafiaba las leyes de la física. Rudius lo sabía muy bien. Se debía al poder de manipulación gravitatoria de Kayakut, la espada del dragón rey. En otras palabras, magia de gravedad. Sandor, con su espalda aún hacia Alexander, hizo un parry, luego otro, luego otro. Aprovechando cada momento entre parry y parry para girar un poco y otro poco hacia su contrincante. Era una escena de aterrador nivel. Ejecutar un desvío implicaba ejecutarlo a la perfección, y de por sí era una técnica difícil, pero hacerlo desde tu espalda y otra vez era divino. Un testimonio del héroe que el mundo conoció como el segundo dios del norte, Alex Dyvak. Rudius estaba impresionado. La fuerza del encuentro entre Kayakut y el báculo despedía violentas ondas de choque. La tierra bajo los pies de ambos sufría de pequeños cráteres por la fuerza con la que Alexander lo pateaba. Los árboles comenzaban a desenterrarse desde la distancia, producto de las ondas expansivas. Incluso el mago podía sentir su cuerpo absorbiendo parte de las súbitas presiones de aire. A sus ojos, la habilidad de la espada hacía que la esgrima de Alexander tuviera un flujo impredecible, pero aún así, Sandor era capaz de interceptar cada uno de los ataques. Increíble. Así luce una batalla entre dioses del norte, milímetro a milímetro. Tras cada parry, Sandor hace pequeños ajustes en su postura, trazando un camino para obtener una oportunidad con la que finalmente contraatacar. Puedo seguir sus movimientos gracias a todo el entrenamiento que hice junto a Eris y Ørsted, pero lo impredecible de la danza de Alexander hace que no pueda encontrar un margen para conjurar un ataque. Entonces, Rudius pensó, incluso con su ojo de la premonición, era difícil adelantarse a lo que Alexander haría, pero conocía los movimientos de Sandor, y dado que ellos dos estaban empatados, su intervención sería capaz de decantar la balanza. Entonces encontró su oportunidad y conjuró un cañón de piedra, pero el proyectil desvió su camino. Sin embargo, rozó su armadura, dejando una muesca, y aunque de manera muy ligera, fue suficiente para alterar el balance del chico como para darle una ventaja a Sandor. Su báculo impactó de lleno en su pecho, quitándole momentáneamente el aliento. «Mantente fuera de esto, debilucho»,
gritó el chico, desviando su atención a Rudius y yendo a por él de repente. Era muy rápido. Rudius, con su ojo demoníaco, apenas fue capaz de interceptar el ataque con el guantelete de Sarif que aún traía consigo. Inmediatamente cayó sobre sus rodillas, experimentando el peso de una fuerza brutal. El guantelete se agrietó. Rudius había creído por un instante que su mano izquierda saldría volando por los aires, pero aquellos eran los brazos hechos con la carne de la durísima rey demonio Atofe. Además, dichos brazos parecían tener vida propia en momentos muy precisos, ya que su brazo izquierdo desvió la espada de Alexander, dejando detrás un sonido chirriante de acero y lo que seguramente era el toki o aura de batalla de los mismos. «No puede ser, abuela», gritó Alexander, sorprendido. «¡Eléctrico!». El cuerpo de Alexander se dobló de dolor mientras una poderosa corriente eléctrica púrpura abrazó su cuerpo. Con la otra mano, Rudius conjuró un cañón de piedra, pero el chico sorprendentemente dirigió su peso hacia la otra pierna y lo esquivó. El que fuera capaz de moverse incluso bajo el influjo de semejante ataque era increíble. Alexander atacó las piernas de Rudius con su espada y el mago le esquivó. Obra y gracia de la experiencia y su ojo de la premonición, pero cuando el joven se lanzó en un nuevo ataque que estaba a punto de conectar, Sandor apareció como un torpedo desde su costado y a razón de un fuerte golpe de su báculo lo mandó a volar. Pero gracias a Kayakut aterrizó con gentileza sobre el suelo. Esto es malo. Alexander se ha estado conteniendo. Planea reservar todo el poder que pueda para enfrentarse a Orsted. Es hora de ponerse serios, pero el problema es que él también lo hará, dijo Sandor. La única opción parecía ser ganar tiempo suficiente apostándolo todo en Roxy. Ella era parte de la estrategia de Rudius y pronto sabríamos por qué. Tras lo dicho, la batalla se intensificó. Ahora Sandor ya no era capaz de desviar los ataques de Alexander a la perfección. Con cada parry, su postura desmejoraba poco a poco. El poder del muchacho había aumentado. Rudius sabía que debía de detener los movimientos ingrávidos del joven, al menos parcialmente, por lo que conjuró lanzas de piedra enormes y una red rocosa alrededor y por encima de ellos. Pero con solo un ataque de Kayakut, la enorme jaula se desmoronó. «Eres una peste», le dijo a Rudius, y además añadió: «¿Qué sucede, padre? ¿Es eso todo lo que tienes?». No era una cuestión de habilidad, era la abismal diferencia entre sus armas lo que estaba pasándole factura a Sandor. Con cada choque contra Kayakut, su báculo se deformaba un poco más. El hierro era maleable frente a semejante fuerza. Si las cosas seguían así, entonces Sandor perdería su arma y con ello su vida. Lo extremo de aquellas circunstancias no hacía más que demostrar la habilidad del legendario segundo dios del norte. La cantidad de ataques que había conseguido desviar frente a la espada más poderosa del mundo eran incontables. En manos de cualquier otro, el báculo hubiera sido partido en dos a la primera. Su esgrima esbozaba el cuidado y dedicación de un artesano, pero aún así seguía siendo un trozo de hierro frente a la hoja mágica más fuerte. ¡Maldición! A este paso perderemos. Justo cuando todo parecía perdido, un cometa rojo, blandiendo dos espadas a la vez, se estrelló contra Alexander desde uno de sus flancos. El joven interceptó el ataque a tiempo, pero le entregó una apertura a Sandor, quien le impactó de lleno, obligándolo a retroceder.
Era una mujer. Su cabello carmesí ondeaba al son del viento como una bandera que simbolizaba la promesa de no una victoria, sino de la victoria. La imagen era una familiar, nostálgica. Eris Greyrat había encontrado a otro dios al cual cortar. Estos videos son únicamente posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a estos videos días antes, y a las donaciones de The Crons, Eric Ayestas, Dragshark Zero, Zadkiel, Rafael G. López, Gabriel Reyes Medina, Derian Reyes, Decradios, Israel Ramírez, Pavel Sosa, Necrocuro, Jesús Palestina, Antucubo 69, Warfare 691, Daniel Jurado Rodríguez y Matthew Braco Media.